Buen día a todos. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es la evaluación de la toxicidad de los fármacos según las guías de Conferencia Internacional de Armonización, ICH por sus siglas en inglés. Mi equipo está conformado por Catherine Villalta, Diana Cortés, Nancy Pinto, Saudi Castellanos, Selvin Carballo y su servidora Lesbia Mendoza. Nuestro grupo es el grupo número 2. Objetivo general: dar a conocer la forma en cómo son clasificados los medicamentos en cuanto a su evaluación de toxicidad. Objetivo específico: establecer criterios referentes en cómo las guías ICH son clasificadas en secciones S y H. Que la audiencia posea un concepto claro de los términos expuestos a continuación. Conocer los riesgos ocasionados por la ingesta de medicamentos de manera inadecuada para en un futuro prevenir complicaciones. Introducción. Clasificación de la toxicidad de los fármacos según las guías ICH. Se ha determinado que las guías ICH son normas aplicadas a todos los laboratorios de fabricación de medicamentos de uso humano que tiene como finalidad la reducción de la duplicación de pruebas de investigación, así como el mejoramiento y creación de fármacos. Reglas de seguridad ICH ha producido un conjunto completo de pautas de seguridad para descubrir riesgos potenciales como carcinogenicidad, genotoxicidad y reprotoxicidad de los fármacos. Las guías ICH tienen como tarea la clasificación de los fármacos de acuerdo a su toxicidad, lo cual permite evaluar varios aspectos relevantes acerca de las características pertinentes de cada medicamento, así como acción de esto en el ser humano. El trabajo realizado por ICH bajo el título de eficacia se refiere al diseño, conducta, seguridad y reporte de ensayos clínicos. También cubre nuevos tipos de medicamentos derivados de procesos biotecnológicos y el uso de técnicas farmacogenética, genómica para producir medicamentos mejor digeridos. Al hablar de toxicidad de un fármaco, podemos decir que son los efectos adversos en un tejido u organismo vivo. Antes del empleo clínico en seres humanos, deben establecer con la mayor exactitud los efectos tóxicos que produce y la dosis. Se ha establecido el concepto de índice terapéutico y representa la relación entre la dosis a la que aparece la toxicidad. Es, en definitiva, el margen de seguridad. Metodología: toxicidad por dosis única y toxicidad por administración continua. Según la guía ICH S4 afirma que durante la primera conferencia internacional sobre armonización en 1991, las prácticas para la prueba de toxicidad crónica en las tres regiones, Europa, Japón y Estados Unidos, había sido revisados. A partir de esto, se supo que había un consenso científico sobre el enfoque para pruebas crónicas en roedores, apoyando la duración armonizada de pruebas de 6 meses. Sin embargo, para las pruebas de toxicidad crónica en no roedores, hubo diferentes enfoques a la duración de las pruebas. La falta de duración armonizada llevó a la necesidad de que las compañías farmacéuticas realizaran estudios parcialmente duplicados para 6 y 12 meses de duración cuando van desarrollando nuevos medicamentos. Como el objetivo de ICH es reducir o eliminar la necesidad de duplicar las pruebas durante el desarrollo de medicamentos y asegurar un uso más económico de los recursos materiales, animales y humanos, al mismo tiempo para mantener salvaguardas, para proteger la salud pública, evaluación científica adicional se llevó a cabo. Cada una de las autoridades regulatorias de Europa, Japón y Estados Unidos realizó una revisión para determinar si una sola duración para las pruebas de toxicidad crónica en no roedores podría ser identificada. Esta evaluación fue realizada como un ejercicio continuo por las autoridades competentes en las tres regiones. En algunos de los casos analizados en las reuniones tripartitas
No hubo más hallazgos a 12 meses. Para algunos otros casos no hubo acuerdo completo entre los reguladores con respecto a la comparabilidad en el diseño y la conducta del estudio para permitir la evaluación de si hubo diferencias en los hallazgos de 6 a 12 meses debido a la duración del tratamiento solo. En varios casos hubo hallazgos observados a los 12 meses, pero no a los 6 meses. Se concluyó que estos podrían o no podrían haberse detectado en el estudio de duración de 9 meses. Diversos grados de preocupación por las diferencias de los hallazgos. Duración de las pruebas de toxicidad crónica en animales 2. Detectado entre los estudios de diferentes duraciones se expresaron. Un acuerdo sobre no se pudo alcanzar la relevancia clínica de estos hallazgos. Los estudios de 12 meses de duración generalmente no son necesarios y los estudios de menos de 9 meses de duración pueden ser suficientes. Medicamentos no destinados a afectar la función inmune, pero que causan inmunotoxicidad debida, por ejemplo, a necrosis de células inmunes o a interacción con receptores células compartidos por los tejidos objeto y las células del sistema inmunitario no objeto. Los agentes antiproliferativos utilizados para tratar el cáncer son un ejemplo de medicamentos que producen productos no deseados. Inmunosupresión. En tales casos, los hallazgos adversos en estudios no clínicos son predictivos de inmunotoxicidad humana de una manera bastante directa. Es decir, ensayos específicos para determinar la inmunotoxicidad probablemente no sea valioso en la evaluación del riesgo de drogas, ya que el objetivo de los tejidos generalmente se divide rápidamente, como el sistema inmunitario derivado de la médula ósea, células progenitoras. Por lo tanto, los efectos adversos sobre la función inmune pueden predecirse basándose en actividad farmacológica y generalmente puede evaluarse de manera confiable en estudios no clínicos. Esta guía se centra en proporcionar recomendaciones sobre pruebas no clínicas para inmunotoxicidad inducida por productos farmacéuticos humanos. Factores a considerar en la evaluación de la inmunotoxicidad potencial. Los factores a considerar se pueden provocar. Estudios adicionales de inmunotoxicidad pueden identificarse en las siguientes áreas. 1. Hallazgos de STS. 2. Las propiedades farmacológicas de medicamentos. 3. La población de pacientes prevista. 4. Similitudes estructurales con los inmunomoduladores conocidos. 5. La disposición del medicamento. Y 6. Información clínica. Propiedades farmacológicas. Si las propiedades farmacológicas de un compuesto de prueba identifican que tiene el potencial de afectar función inmune, como por ejemplo medicamentos antiinflamatorios, se deben realizar pruebas de inmunotoxicidad adicionales considerando la información obtenida de los estudios de farmacología no clínica sobre la capacidad del compuesto que afecta el sistema inmune. Podría usarse en enfoque de peso de evidencia para decidir si se necesitan estudios de inmunotoxicidad adicionales. Población de pacientes prevista. Estudios de inmunotoxicidad adicionales podrían estar justificados si la mayoría de los pacientes de la población a la que se destina el medicamento está inmunocomprometida por un estado de enfermedad o terapia concurrente. Evaluación de estudios de inmunotoxicidad adicionales y necesidad de estudios adicionales. Los resultados de estudios de inmunotoxicidad adicionales deben evaluarse para determinar si son suficientes. Los datos están disponibles para determinar razonablemente el riesgo de inmunotoxicidad. Estudios adicionales podrían mostrar que no se debe detectar ningún riesgo de inmunotoxicidad y no se requieren más pruebas. Estudios adicionales pueden demostrar un riesgo de inmunotoxicidad, pero no proporcionados
datos suficientes para tomar una decisión razonable de riesgo-beneficio. En este caso, más pruebas podría ayudar a proporcionar información sobre la decisión del riesgo-beneficio. Si el análisis general de riesgo-beneficio sugiere que el riesgo de inmunotoxicidad, toxicidad reproductiva y del desarrollo embrionario fetal y perinatal, ICH-S5R2. En esta guía se afirma que el objetivo de los estudios de toxicidad reproductiva es revelar cualquier efecto de uno o sustancias activas en la reproducción de mamíferos. Las investigaciones y la interpretación de los resultados deben estar relacionadas con todo lo demás. Datos farmacológicos y toxicológicos disponen para determinar si los posibles riesgos reproductivos para los humanos son mayores, menores o iguales a los planteados por otras manifestaciones toxicológicas. Además, dosis repetidas de toxicidad. Los estudios pueden proporcionar información importante sobre los posibles efectos sobre reproducción, particularmente fertilidad masculina. Extrapolar los resultados a los humanos, o sea, evaluar la relevancia, datos sobre las probables exposiciones humanas, cinética comparativa y los mecanismos de toxicidad reproductiva pueden ser útiles. Por conveniencia de probar esta secuencia integrada se puede subdividir en las siguientes etapas. A. Antes de la concepción. Serían las funciones reproductivas masculinas y femeninas adultas, desarrollo y maduración de gametos, comportamiento de apareamiento y fertilización. B. Concepción a la implantación. Serían las funciones reproductivas femeninas adultas, desarrollo de preimplantacional e implantación. C. Implantación al cierre del paladar duro. Serían las funciones reproductivas femeninas adultas, desarrollo embrionario, formación de órganos principales. D. Cierre del paladar duro al final del embarazo. Sería hembra adulta, funciones reproductivas, desarrollo y crecimiento fetal, desarrollo y crecimiento de órganos. E. Desde el nacimiento hasta el destete. Serían las funciones reproductivas femeninas adultas, adaptación neonatal a la vida extrauterina, desarrollo y crecimiento previo al destete. F. Destete a la madurez sexual. Sería el desarrollo y crecimiento post-intecimiento, adaptación a la vida independiente y logro de la función sexual completa, particularmente para efectos con una baja frecuencia natural entre controles, discriminación entre el tratamiento inducido y la ocurrencia coincidente depende de la asociación con otros tipos de efectos. Un tóxico generalmente induce más de un tipo de efecto en la dosis de manera dependiente. Por ejemplo, la inducción de malformaciones es casi invariablemente asociada con el aumento de la muerte embrionaria y una mayor incidencia de cambios estructurales menos severos. Se debe caracterizar la toxicidad de la sustancia. La caracterización deberá también incluir identificación de las relaciones dosis-respuesta para facilitar dosis. La selección de dosis es uno de los temas más críticos en el diseño de estudio de toxicidad reproductiva. La elección de la dosis alta debe basarse en datos de todos los estudios disponibles, como ser farmacología, toxicidad aguda y crónica y estudios cinéticos. Un estudio de toxicidad a dosis repetitivas de aproximadamente 2 a 4 semanas. La duración proporciona una aproximación cercana a la duración del tratamiento en diseños segmentarios de estudios reproductivos. Cuando no hay suficiente información, estudios preliminares son aconsejables. Cinética. Es preferible tener cierta información sobre la cinética antes de iniciar los estudios de reproducción, ya que esto puede sugerir la necesidad de ajustar la elección de las especies, el diseño de estudio y los horarios de dosificación. Genotoxicidad, mutagenicidad, ICH-S2R1. En este apartado se puede considerar como principios generales las pruebas de genotoxicidad,
se pueden definir como pruebas in vitro e in vivo diseñadas para detectar compuestos que inducen a un daño genético por varios mecanismos. Estas pruebas permiten la identificación de peligros con respecto a dañar el ADN y su fijación al daño al ADN en forma de mutaciones genéticas, mayor al daño cromosómico a escala. Efectos y en el que el proceso de malignidad de múltiples pasos, un proceso complejo en el que los cambios genéticos posiblemente jueguen una sola parte. Los cambios cromosómicos numéricos también se han asociado con tumorgénesis y puede indicar un potencial de neuploidia en las células genitales, compuestos que son positivos, porque la relación entre la exposición a químicos particulares y la carcinogénesis es establecido para humanos, mientras que en una relación similar ha sido difícil de probar para enfermedades hereditarias. Las pruebas de genotoxicidad se han utilizado principalmente para la predicción de carcinogenicidad. Sin embargo, porque las mutaciones de la línea germinal están claramente asociadas con la enfermedad humana, la sospecha de que un compuesto podría inducir efectos hereditarios se considera tan grave como la sospecha de que un compuesto podría inducir cáncer. Además, el resultado de las pruebas de genotoxicidad puede ser valioso para la interpretación de estudios de carcinogenicidad. El estudio de productos farmacéuticos requiere una evaluación exhaustiva de potencial genotóxico. Intensas revisaciones han aumentado que muchos compuestos que son mutagénicos en el reverso bacteriano, prueba de mutación llamada AMES, son cancerígenos de roedores. La adición de pruebas in vitro de mamíferos aumenta la sensibilidad para la detección de carcinógenos de roedores y amplia al espectro de eventos genéticos detectados, pero también disminuye la especificidad de la predicción, es decir, aumenta la incidencia de resultados positivos que no se correlaciona con la carcinogenicidad de roedores. Sin embargo, un enfoque de bacteria sigue siendo razonable porque ninguna prueba individual es capaz de detectar todos los mecanismos genotóxicos relevantes en el tumor génesis. Cuando una prueba de genotoxicidad in vitro es positiva o no se realiza, las evaluaciones de la exposición in vivo deben realizarse a las dosis máximas u otras dosis relevantes, utilizando la misma especie, cepa y ruta de dosificación utilizada en el ensayo de genotoxicidad. Cuando se mide la genotoxicidad en los ensayos de toxicología, la información de exposición está generalmente disponible como parte de la evaluación de la toxicología. Carcinogenicidad ICH S1A S1B. Motivo de preocupación. Los estudios de carcinogenicidad pueden recomendarse para algunos productos farmacéuticos si existe preocupación sobre su potencial cancerígeno. Los criterios para definir estos casos deben ser muy cuidadosos, considerando porque esta es la razón más importante para realizar estudios de carcinogenicidad. Para la mayoría de las categorías de productos farmacéuticos, varios factores que podrían considerarse pueden incluir: 1. Demostración previa de potencial cancerígeno en la clase de producto que se considera relevante para humanos. 2. Relación estructura-actividad que sugiere riesgo cancerígeno. 3. Evidencia de lesiones preneoplásicas en estudios de toxicidad a dosis repetidas. 4. Tejido a largo plazo, retención del compuesto original o metabolismo, que produce reacciones tisulares locales u otras respuestas fisiopatológicas. Genotoxicidad. Se presume que los compuestos genotóxicos inequívocos, en ausencia de otros, son cancerígenos tras especies, lo que implica un peligro para los humanos. Tales compuestos no necesitan ser sometidos a estudios de carcinogenicidad a largo plazo.
Cuando se requieren estudios de carcinogenicidad, generalmente deben completarse antes una solicitud de aprobación de comercialización. Sin embargo, los estudios de carcinogenicidad en roedores completados no son necesarios antes de la realización de estudios clínicos a gran escala, a menos que haya una especial preocupación por la población de los pacientes. Necesidad de pruebas adicionales. La relevancia de los resultados obtenidos de los estudios de carcinogenicidad en animales para la evaluación de la seguridad humana suele ser motivo de debate. Es posible que se necesite más investigación investigando el modo de acción que puede resultar en confirmar la presencia o la falta de carcinógeno potencial para los humanos. S1b. Pruebas in vivo adicionales de carcinogenicidad. Las pruebas adicionales deben ser: A. Sistemas de prueba de roedores in vivo a corto o mediano plazo. Las posibilidades deben centrarse en el uso de modelos in vivo que proporcionen información sobre carcinógenos, puntos finales. Estos pueden incluir modelos de iniciación-promoción en roedores o modelos de carcinogénesis con roedores transgénicos o neonatales. B. Todavía se considera un estudio de carcinogenicidad a largo plazo en una segunda especie de roedor aceptable. Consideraciones en la elección de pruebas de carcinogenicidad a corto o mediano plazo. Se debe hacer énfasis en la selección de un método de prueba que pueda aportar información valiosa para el peso de la evidencia general para la evaluación de potencial carcinogénico. La justificación de esta elección debe documentarse y basarse en la información disponible en el momento de selección de métodos sobre productos farmacéuticos, tales como farmacodinámica y exposición en comparación con información humana o de cualquier otro índole que pueda ser relevante. Información de encuestas sobre productos farmacéuticos. En los 6 análisis se prestó atención a los datos sobre toxicología genética, incidencia tumoral, cepa de animal, ruta o régimen de dosificación, actividad farmacológica o terapéutica, desarrollo o estado reglamentario y, si corresponde, razón de la finalización del desarrollo. Inevitablemente hubo una superposición considerable de los datos, pero eso no es necesariamente un impedimento para sacar conclusiones válidas. Las principales conclusiones generales de análisis fueron: A. Aunque se han identificado muy pocos casos de tumores de ratón como único motivo de acción regulatoria con respecto a un producto farmacéutico, los datos de esta especie han contribuido a una decisión de peso de evidencia y en la identificación de agentes que causó tumores en 2 especies de roedores. De los compuestos que muestran actividad carcinogénica en una sola especie, el número de los compuestos solo son ratas. Eran aproximadamente el doble de número de compuestos, solo para ratones, implicando en un sentido simplista que la rata es más sensible que el ratón. C. Al igual que con otras encuestas accesibles en la literatura, los datos para productos farmacéuticos fueron dominados por la alta incidencia de tumores de hígado de roedores. La alta susceptibilidad del hígado del ratón a productos químicos no genotóxicos ha sido objeto de muchos simposios y talleres de trabajo. Estos han concluido que estos tumores pueden no siempre tener relevancia para riesgo carcinogénico en humanos y puede ser potencialmente engañoso. Evaluación del potencial carcinogénico. La evidencia de los efectos tumorigénicos de la droga en modelos de roedores debe evaluarse a la luz de la incidencia y latencia del tumor. La farmacocinética del fármaco en los modelos de roedores, como en comparación con los humanos, y los datos de cualquier estudio auxiliar o mecanístico que sea informativo con respecto a la relevancia de efectos observados por los humanos.
tolerancia local ICH-S2-R1 para poder administrar un compuesto de interés médico a seres humanos como parte de los ensayos clínicos fase 1, primeros ensayos clínicos en el ser humano. Es necesario realizar análisis rigurosos de la seguridad y eficacia en los estudios preclínicos. Guías relacionadas con la seguridad de los medicamentos, guías S. Se clasifica en S1A, S1C, que son estudios de carcinogenicidad. S2 está lo que es los estudios de genotoxicidad. S3A a S3B está la toxicocinética y farmacocinética. S4, ensayos de toxicidad. S5, toxicidad reproductiva. S6, productos biotecnológicos. S7A a S7B, estudios farmacológicos. S8, estudios de inmunotoxicológicos. S9, evaluación no clínica de medicamentos anticancerosos. S10, evaluación de fotoseguridad. La Conferencia Internacional de Armonización, ICH, por sus siglas en inglés, ha establecido los requisitos que se deben cumplir durante el programa preclínico para poder administrar un compuesto de interés médico a seres humanos. El módulo 3 de la ICH, análisis preclínicos, requiere la realización de los siguientes estudios. Estudios de farmacología. Aquí se evalúa la evaluación de efectos en el sistema cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso central. Estudios de toxicidad generales. Estudios de toxicocinética y farmacocinética. Estudios de toxicidad tras dosis repetidas. Otros estudios preclínicos se realizan según cada caso en función de condiciones específicas. Evaluaciones de la posible carcinogénesis. Fototoxicidad, inmunotoxicidad y toxicidad de los crías, etc. Productos derivados de la biotecnológica, directrices de la ISHS6. Tenemos 6 tipos de estudios. Uno de ellos tenemos lo que es la toxicidad aguda, que el método es la administración de una sola dosis del fármaco a 2 especies por 2 vías. Las observaciones tenemos los cambios de comportamiento de la dosis letal 50 y mortalidad. 2. Tenemos la toxicidad subaguda, que el método fue administración del fármaco durante 90 días en 2 especies por una sola vía, la que previsiblemente se utilizará en humanos. Dentro de las observaciones tenemos los cambios de comportamiento y psicológico, análisis bioquímico de la sangre, hallazgos patológicos en muestras de tejidos. 3. Tenemos la teratogénesis. Del método está la administración del fármaco a ratas y conejas gestantes durante la organogénesis. Dentro de las observaciones tenemos los defectos anatómicos y cambios de comportamiento en la descendencia. 4. Mutagénesis. El método fue la realización de prueba de AMES en bacterias, estudio de células de mamíferos en cultivos en busca de defectos cromosómicos. Tenemos las observaciones, que es indicios de roturas cromosómicas, mutaciones genéticas, intercambios de cromátidas, trisomias y otros defectos. 5. Toxicidad crónica. Método fue la administración del fármaco durante 6 a 24 meses en función de tiempo de fármaco. Las observaciones fueron los cambios de comportamiento psicológico y análisis bioquímico de la sangre, hallazgos patológicos en muestras de tejidos. 6. Carcinogénesis. Tenemos el método la administración del fármaco a ratas y ratones durante toda su vida. Como observación vimos la incidencia de neoplasias malignas superior a la normal. Conclusiones. 1. Los medicamentos según su toxicidad se clasifican en tipo A, que son los estudios de estos medicamentos indican un riesgo inocuo, y tipo B, medicamentos inocuos en animales pero sin estudio en humanos. 2. Se puede concluir que las normas ICH han sido desarrolladas por organismos internacionales que buscan la mejora de la salud mediante la producción de medicamentos eficaces,
seguros y de calidad. Estas guías son adaptables a todos los laboratorios de productos farmacéuticos, lo cual contiene directrices como ICH Q10, que es la calidad de diseño de medicamentos, la ICH 09, que es la gestión de calidad de riesgo. 3. Al administrar medicamentos de manera inadecuada, se logra una alteración de diferentes órganos de nuestro organismo a nivel hepático, gastrointestinal en semana de gestación, provocando lo que es la teratogénesis, esto debido en la mayoría de los casos por la automedicación.